Palabras de Vida Eterna es un podcast semanal donde meditamos por adelantado el Evangelio o alguna de las otras lecturas de la misa del próximo domingo, por medio de la Lectio Divina, un método para orar con la palabra de Dios, dejando que Él nos hable. Las meditaciones que vamos a compartir no son ni una homilía ni una exégesis, sino algunas anotaciones que esperamos le sirvan a usted, nuestro oyente, para poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Sin embargo, lo más importante son las reflexiones que usted puede sacar del texto, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y prestemos atención al episodio de hoy. Iniciemos pidiendo iluminación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este día meditaremos acerca de la primera lectura del próximo domingo, domingo 26 del tiempo ordinario, la cual encontramos en el libro de Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29. Para comprenderla mejor, debemos tener un poco de contexto previo. En el capítulo 11 del libro de los Números, vemos al pueblo de Israel que caminaba por el desierto luego de haber salido de Egipto. Dios los alimentaba con maná, una especie de pan que caía del cielo. No obstante, se quejan de no poder comer carne. Dios les soluciona, mandando bandadas de codornices para que las coman. Sin embargo, Moisés, el líder del pueblo israelita, enfrenta un problema personal. Está cansado, agobiado. La carga de dirigir a ese pueblo tan grande y tan conflictivo él solo lo hace caer en desmotivación, llegando al punto de decirle al Señor: yo no puedo encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Esto lo encontramos en Números 11, versículo 14. Dios le dice que reúna a 70 ancianos y los traiga a la tienda del encuentro, que es una especie de tienda de campaña que funcionaba como templo temporal. Allí se ofrecían sacrificios y Moisés entraba en contacto con Dios, para repartirles el espíritu que le permite a Moisés profetizar, es decir, hablar de parte de Dios. Estos 70 ancianos le ayudarán a Moisés a dirigir el pueblo, pues tienen su contacto con Dios. Ahora escuchemos la lectura y dejemos que Dios nos hable a través de ella. Lectura del libro de los Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío,
prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tratemos de comprender qué dice la lectura de hoy. Dice que el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. La nube es un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un Dios que se comunica con la humanidad por medio, en este caso, de un mediador que es Moisés. El Espíritu de Dios reposaba sobre Moisés y después reposa sobre los ancianos. Sus movimientos son suaves, no le pertenece a nadie. No dice que sea el Espíritu de Moisés, sino el Espíritu que reposaba sobre Moisés, el que le da el Espíritu o le da el don de la profecía. Dice que se habían quedado en el campamento 2 hombres. Estos 2 hombres no asistieron al encuentro con el Señor. Probablemente le dieron más importancia a otras cosas, o no estaban atentos a las cosas del Señor. Sin embargo, Dios les permite profetizar en el campo. Aún así, Dios, que hace lo que le da la gana, les da su espíritu para que profeticen, para que hablen de su parte en medio del pueblo. Josué, que como era ayudante de Moisés desde pequeño, estaba acostumbrado a separar lo sagrado de lo profano. Por ello no es conveniente que profeticen fuera del lugar donde deben profetizar, en la tienda del encuentro. Por eso dice a Moisés, Señor mío, prohíbeselo. Por su parte, Moisés, que ha visto cara a cara al Señor, reconoce en que estos hombres estén haciendo profecía en medio del campamento un regalo del Señor, y no reacciona con celos ni enojo, sino con alegría, diciendo, ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, y descendiera sobre ellos el Espíritu del Señor. Ahora vamos a escuchar de nuevo la lectura y a meditar en su significado para nosotros hoy en nuestro día. Lectura del libro de los Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habiendo comprendido qué dice el texto, ahora meditemos qué nos dice a cada uno de nosotros el texto. Compartamos nuestra meditación personal. Nuestro Dios es un Dios que se comunica. Dios no quiere quedarse en lo alto, separado de nosotros. Busca tener ese encuentro cara a cara con nosotros y se manifiesta en signos tangibles. En la lectura vemos el signo tangible de la nube, pero en nuestra vida podemos tener ese encuentro a través de una persona, en el signo tangible de la Eucaristía,
en su palabra. En todo caso, el Espíritu de Dios media este encuentro entre nosotros y Dios. Este Espíritu no suele gritar, sino que actúa con suavidad. Este Espíritu no pertenece a nadie. Dios lo da a quien quiere, incluso a personas que pareciera que no están interesadas o que no creeríamos que podrían recibirlo. Nuestro problema es que muchas veces queremos encasillar al Espíritu, tal como Josué. Queremos que actúe como nosotros quisiéramos, hacernos dueños de él, meterlo en nuestros parámetros. Una cosa es que, por ejemplo, tengamos un don de Dios, digamos, el de adornar la iglesia de la comunidad. Otra es que seamos los poseedores de ese don y que nadie más pueda arreglar la iglesia si no lo hace como nosotros. No damos la oportunidad a otros de poner sus dones al servicio, pero luego estamos como Moisés, quejándonos de estar solos y cansados por llevar solos la carga. Es necesario que reflexionemos qué actitudes tenemos ante quienes no son de los nuestros, o sea, de nuestra parroquia, de nuestro grupo, de nuestro círculo de amigos, de nuestra familia, que no nos son de esa gente de confianza, y qué tan abiertos estamos a que ellos también pueden recibir el Espíritu de Dios y pueden servir al Señor. Debemos tener una actitud más abierta, aceptar e impulsar a que los demás ejerzan sus dones, que todos sean profetas, hablando de Dios con palabras y con obras. El bautismo nos ha infundido a todos el Espíritu de Dios y la confirmación lo reafirma. Es necesario que dejemos que ese Espíritu actúe en nuestras vidas y en las de nuestros hermanos. Ahora hagamos oración, lo que el Señor nos ha regalado por medio de su palabra. Cerremos este encuentro con Dios agradeciéndole la iluminación que nos ha dado a través de su palabra. Gracias Dios, porque a pesar de ser tan alto y sublime, te abajas para darte a conocer a nosotros. Nos das tu Espíritu para impulsarnos a servirte con amor, no porque tú necesites nuestro servicio, sino porque nosotros mismos lo necesitamos y nos hace bien servirte. Abre nuestra mente para comprender que estás actuando de maneras que van más allá de nuestro entendimiento, y nuestro corazón para dejar que el Espíritu fluya y dé vida a nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.